Dos cosas. La primera, ¿cuál fue el espíritu, cuál fue la intención del legislador hace 10 años para que solo el presidente del ITEI fuera remunerado y los 4 consejeros fueran honoríficos? Bueno, considero, es una mera opinión, que en aquel entonces prácticamente lo que ordenaba la Constitución de nuestro estado es que, y la Constitución General, que se crearan órganos garantes, ¿no?, de este derecho de acceder a la información pública. Y en ese sentido, creo que el espíritu del legislador fue prácticamente poner un titular a cargo de la parte operativa de este tipo o de esta institución y consejeros que pudieran resolver como órgano colegiado prácticamente pues el acceso a la información. Esta gran atribución y pues gran responsabilidad que tiene esta institución. En este sentido, creo que fue prácticamente el espíritu del legislador crear la institución, darle los elementos, y considero que la figura que en aquel entonces determinó, bueno, fue con base en eso y no tanto con base en alguna experiencia de algún otro lugar, porque prácticamente en el país se creó el Instituto de Transparencia y se creó el instituto, que ahora es el Instituto Nacional, que en aquel entonces era el IFAI, con una estructura similar. Sin embargo, el IFAI en aquel entonces fue creado como una instancia dependiente del Poder Ejecutivo, ni siquiera era organismo autónomo, lo es apenas del 2014 a la fecha. Y bueno, en aquel entonces también sí se creó con comisionados, pero prácticamente el Instituto de Transparencia era como de los primeros organismos y fue bajo esta estructura que se creó, ¿no? Ventajas y desventajas de que sean honorarios, es decir, sin sueldo, los consejeros. Bueno, a mí me tocó la experiencia con el primer consejo. Yo también venía de otra experiencia en la administración pública, donde siempre había observado que aquellos consejeros que son de carácter honorífico, bueno, prácticamente sí intervenían, pero no les implicaba esta parte de responsabilidad de cuando se toman las decisiones en un órgano colegiado. Y en este sentido, al menos en el Instituto de Transparencia que me tocó arrancar, este Instituto de Transparencia, pues prácticamente los consejeros que formaron parte con el carácter de honoríficos, considero que siempre estuvieron presentes, siempre desde el primer momento estuvieron muy involucrados en sus responsabilidades y en las tareas que les marcaba la ley y presentes. Y de cierta forma, alrededor de algunos años, bueno, sí se consideraba como injusto que tuvieran tanta participación y estuvieran tan involucrados y con esta responsabilidad que no es menor, y además pues no recibieran alguna retribución de carácter, pues un pago por esta función que realizaban. Y en este sentido, bueno, se cambia esta figura de honoríficos y se les comienza a dar sueldo, pero se disminuye la cantidad de consejeros. De ser 5 consejeros, el instituto queda con 3 consejeros, un presidente y 2 consejeros ciudadanos que ya comenzaron a recibir sueldo. Y en este sentido, bueno, creo que ya tener consejeros de tiempo completo, atendiendo las responsabilidades que la ley determina, bueno, fue pues un cambio y un ajuste oportuno, insisto, por esta parte, ¿no? Donde anteriormente participaban, se involucraban, no tenían responsabilidades y ya una vez que son funcionarios de la institución y que dejan de ser honoríficos, bueno, tienen esta responsabilidad, la atienden, pero además pues son también responsables de las decisiones que están tomando. Entonces, comparativamente con hace 10 años, la estructura, dinos la otra vez y dinos la actual. Actualmente, insisto, el ITEI nació, con un presidente a cargo de la institución y 4 consejeros de carácter honorífico. Posteriormente se cambia esta estructura y quedan 3 consejeros, un presidente y 2 consejeros ciudadanos, que es la que permanece en este momento. Actualmente también somos un presidente y 2 consejeros ciudadanos.
El instituto definitivamente ha crecido. En el 2012 hubo una modificación de ley donde se le incrementaron sustantivamente las funciones al ITEI del 2005, ¿no? Y en este sentido, pues existió la necesidad de que creciera. Te platico que la primera administración de los 4 años del Instituto de Transparencia cerró con una plantilla de aproximadamente 45, 49 personas y bueno, ahora que yo entro al Instituto de Transparencia en el 2013, julio del 2013, me encuentro con una plantilla de 92 personas o 94 personas. En este momento, ¿cuántas son? Somos las mismas, el mismo número de plazas. Existen contrataciones que no implican que tengamos que tener con una plaza, pero bueno, también son contrataciones que van, o sea, en ocasiones existen, en otras no, y van de acuerdo a las necesidades. El presupuesto, ¿cuánto comenzó? ¿Cuánto es? Comenzamos los primeros 6 meses con un presupuesto de 3 millones de pesos, y el siguiente año, que fue ya año completo, el ITEI comienza funciones en septiembre del 2005, pero en el 2006, que ya íbamos a ejercer pues prácticamente los 12 meses, se asigna con muchos trabajos, porque, insisto, creció bajo un entorno social de mucha confrontación, y en el 2006 tuvimos un presupuesto aproximadamente de 13 millones de pesos. Es decir, bueno, continuaba siendo una institución con poco recurso, pero pues prácticamente se creó la institución con perfiles que llevaron a cabo diferentes acciones a través de la gestión de recursos con grupos empresariales, con organizaciones, para poder pues magnificar, o sea, o desarrollar de forma más sustantiva las actividades que en aquel entonces 2015 se desarrollaron. En el 2015 tenemos un presupuesto de 46 millones de pesos. También sigue bajo este enfoque el instituto. Bueno, ha sido de las determinaciones que he tomado desde que llegué, que las instituciones no requieren un presupuesto grande, al contrario, y más este tipo de instituciones. Lo que se requiere es fortalecer el tema en el Estado, es decir, la obligación de transparentar no es del ITEI, es de absolutamente todas las autoridades en el Estado y bueno, por ende en todo el país. La obligación de garantizarle a la persona, a cualquier persona que pueda acceder a la información pública, insisto, no es del Instituto de Transparencia, es de todas las autoridades. Bajo esta óptica, lo que tenemos que buscar es que se invierta en la transparencia y que se invierta en el acceso a la información en todo el Estado. Pero de los que están obligados a hacerlo. De los que están obligados a hacerlo, definitivamente. Pero tenemos que invertirle, insisto, como Estado tenemos que invertirle ¿a qué? Para empezar, hace 10 años, bueno, cuando inició todas estas nuevas reglas en transparencia y acceso a la información, insisto en esta parte, ¿cómo estaban los archivos de las instituciones públicas? Cuando hablamos de archivos siempre visualizamos el archivo histórico de las instituciones, no así el archivo con el que todo el tiempo estamos manejando. Es decir, cualquier documento, cualquier acto que realice la autoridad se tiene que plasmar en un documento o en un formato electrónico. Toda esta información tiene que estar debidamente respaldada, organizada, resguardada, cuidada y atendida en su proceso, en la transferencia, en el mantenimiento. Esta información, ¿por qué debe de estar organizada? Bueno, porque en cualquier momento nos la pueden solicitar y además tenemos obligación de rendir cuentas de esta documentación o de nuestros actos que se plasman en esta documentación. En este sentido, se requiere inversión, Marcos, se requiere inversión en todas las autoridades, precisamente para que existan archivos bien organizados, para que existan controles del manejo de la información, inversión tecnológica para publicar información pública, inversión tecnológica para procesos internos en los que de forma inmediata, porque así es uno de los principios de este derecho, tiene que ser atendido de forma sencilla, simple y de forma inmediata. No es un proceso judicial que debe de llevarse tiempo, semanas, meses.
tiene que entregarse la información, lo mencioné hace poco, como si estuviéramos en el archivo de nuestra casa, donde vamos y tomamos una información. De esta forma tan sencilla, podemos acceder a la información pública o tenemos el derecho de acceder a la información pública. En este sentido, necesitamos invertirle, insisto, a nivel estatal en recursos económicos para todas las autoridades, no para el ITEI. Presidenta del ITEI, esa es la necesidad, esa es la premisa. ¿Hay conciencia de las autoridades para invertirle a la transparencia? Una respuesta después de esta pausa.